Hola amigos de Geoactualidad, bienvenidos otro día más a este canal. Hoy tengo que alzar la voz, después de todas las barbaridades que estoy viendo por las redes y por las noticias, etcétera, de que la Unión Europea quiere implantar un kit de emergencia en posibilidad de guerra o de emergencia climática. Y ya he tenido suficiente de tanta fanfarronería. Con lo cual he decidido hacer un vídeo analítico sobre el tema, ¿vale? Para haceros preguntas reflexivas y intentar desgranar el porqué detrás de esto, ¿no? ¿Te has preguntado por qué justo ahora la Unión Europea te recomienda tener preparado un kit de emergencia? Te dice que tienes que tener agua, alimentos, linternas, radios de batería y velas. Parece que estamos en el año 1950. ¿Estamos realmente ante una amenaza inminente, un desastre climático sin precedentes o una guerra a gran escala que los gobiernos ya conocen y tú no? O quizás, por no ser tan específico el comunicado, quizás esto no tenga que ver con prepararte, sino con acostumbrarte. Acostumbrarte al miedo, a la obediencia, a vivir en una constante sensación de emergencia. Porque si vives en alerta, aceptas sin protestar, no te haces preguntas. Aceptas precios más altos, controles más estrictos, enemigos más claros, aunque estén fabricados. Prepárate, es lo que se dice. Porque lo que estás a punto de ver no es solo una advertencia. Es un rompecabezas, un puzzle que al unir sus piezas revela algo mucho más oscuro. Voy a tener aquí un poco la parte conspiranoica del canal, pero es que lo estoy viendo bastante claro en este tema. El colapso silencioso de la economía europea mientras te dicen que va todo genial. El uso estratégico de la migración como desestabilizador, cuando te dicen que es por el multiculturalismo. Y la necesidad urgente de crear un enemigo común para tapar sus propios errores dentro de los países, como Putin. Hoy hablaremos de control social, de manipulación colectiva y de cómo se está modelando tu realidad desde los despachos de Bruselas. Y eso sí, esto no es un simulacro. Vamos allá. El kit de emergencia, ¿una señal de alerta? Este marzo de 2025, varios gobiernos europeos, desde Alemania hasta Bélgica, pasando por los países nórdicos, han empezado a emitir mensajes extraños a la población. Prepárate, ten agua, ten alimentos, linternas, botiquín, como si algo se acercara, como si estuviéramos en una cuenta atrás silenciosa. Pero, ¿cuándo fue la última vez que los gobiernos pidieron algo así sin que estuviera a punto de pasar algo grave? ¿Estamos realmente ante una amenaza climática inminente o un conflicto geopolítico que ya no pueden contener? ¿O es en realidad una estrategia de condicionamiento colectivo? En el pensamiento colectivo se intenta condicionar a la gente para intentar generar una aceptación social a decisiones que en circunstancias normales serían totalmente impopulares. Porque si lo analizas con frialdad, puedes pensar en plena crisis económica, con una población agotada tras una pandemia, una inflación brutal, los precios por las nubes y un conflicto armado en suelo europeo, no en suelo de la OTAN, pero sí en suelo europeo. De pronto nos piden prepararnos para lo peor. ¿No es extraño? ¿Por qué ahora y no antes? ¿Por qué esta narrativa del riesgo total cuando los mismos que la promueven siguen aprobando presupuestos récord para defensa, mientras recortan en servicios sociales? Nos dicen que es por nuestra seguridad, pero ¿quién dice que es seguridad hoy? ¿Sabrías decir o intentar saber qué es seguridad, sobre todo la seguridad nacional, que es a lo que se dedican, que es a lo que se refieren? Porque al mismo tiempo que nos piden tener una radio de batería y una manta térmica, también se aprueban nuevas restricciones sobre el uso de efectivo. Están implantando el euro digital poco a poco para hacer desaparecer el dinero en efectivo. Sobre el consumo energético y sobre lo que puedes o no decir en redes sociales. Hay detenciones arbitrarias, por ejemplo en Reino Unido ya, sobre lo que puedes decir o no en redes sociales. ¿No estaríamos siendo preparados realmente con el objetivo del para vivir con miedo en vez de que vaya a pasar algo? Miedo al clima, miedo al virus, miedo a Rusia, miedo al otro y miedo al futuro. Y el miedo, lo sabemos, no paraliza a los poderosos, paraliza a los pueblos. Entonces, ¿y si el verdadero objetivo de este llamado al kit de emergencia no es la prevención, sino la normalización de lo anormal? ¿Y si es solo una pieza más en un puzzle mayor? Uno donde el control se disfraza de protección, donde la obediencia se vende como solidaridad y donde el caos es más útil de lo que parece, porque esconde toda la incapacidad que tienen los políticos en nuestros países.
Luego está el enemigo externo como herramienta de unión. Durante décadas la Unión Europea ha vivido una crisis silenciosa, una crisis que no se ve en los titulares, pero que se siente en las calles. Economía estancada, incapaz de competir con China o Estados Unidos, deuda pública que crece como un tumor sin control. Una integración forzada, donde las decisiones de Bruselas chocan con las realidades locales, a nivel de inmigración. Y la migración masiva mal gestionada, que ha creado tensiones sociales, barrios fracturados y un descontento que va más allá de la ideología y que algún día puede estallar en algunos países. Yo apostaría en que el primer país en el que las cosas se van a salir de tiesto va a ser Francia. ¿Y cómo se tapa todo esto? ¿Cómo se evita que los ciudadanos miren hacia adentro y empiecen a hacer preguntas incómodas? Muy simple. Se les da un enemigo, un rostro, un nombre y una bandera. Rusia, Putin, en lo eterno otro que amenaza la estabilidad europea, como si él hubiera sido el culpable de todas las malas decisiones que se han tomado en suelo europeo. Hay que hacer autocrítica y mirarse al espejo antes de mirar a los demás. Pero detente un momento. ¿No es curioso que justo cuando las instituciones pierden legitimidad, es decir, la extrema derecha que se dice en los medios, entre comillas, empieza a ganar poder en muchos países europeos, aparece una narrativa uniforme en los medios? Es decir, ¿tienen la misma opinión todos los medios de comunicación? Putin amenaza nuestra democracia. Debemos aumentar el gasto en defensa. Hay que restringir ciertas libertades para proteger nuestra seguridad. ¿Te suena? Sí, seguro que sí, porque esto no es nuevo, es un manual histórico. Cuando un sistema político entra en crisis, a lo largo de la historia, lo hemos visto muchas veces, necesita cohesionar a la población. Y la forma más rápida de hacerlo es crear un enemigo común. Enemigo que no solo justifica los fracasos del presente, sino que permite reorganizar las sociedades del miedo. Más impuestos, más recortes, más vigilancia, más censura y, lo más inquietante, más obediencia. Porque cuando el miedo entra por la puerta, la razón suele salir por la ventana. ¿Y si Rusia no es la amenaza real, sino la excusa perfecta para llevar a cabo esos planes? ¿Y si Putin es menos útil como adversario militar y más útil como personaje de propaganda? Tal vez no se trata de defender la democracia, tal vez se trata de salvar un sistema que hace tiempo que dejó de funcionar y que nadie quiere ser el responsable de que esto deje de funcionar. Pasamos al bloque 3. ¿Quién generó la inflación? Porque muchos de los problemas provienen ya desde justo después del COVID, cuando la inflación empezó a subir. ¿Por qué? Nos dijeron que la inflación fue culpa de Rusia, que los precios subieron porque Putin decidió invadir Ucrania. Pero, ¿y si solo fuera una parte muy conveniente de la historia? Porque los datos dicen otra cosa. En 2021, mucho antes de que comenzara la guerra, la Comisión Europea ya advertía a los ciudadanos que habían ahorrado demasiado durante la pandemia. Sí, demasiado ahorro en las cuentas corrientes de los ciudadanos. Es necesario estimular la economía, hay que fomentar el consumo, repetían desde Bruselas y desde Frankfurt, sede del Banco Central Europeo, entre ellas Christine Lagarde, la que ya puso en jaque al Fondo Monetario Internacional y nos la metieron aquí en Europa, para hacer más daño todavía. Así que lo que hicieron fue inyectar dinero, estimularon la demanda artificialmente y promovieron un gasto sin control. ¿Resultado? Un sistema que ya venía tambaleándose colapsó por dentro. Y justo en ese momento estalla la guerra en Ucrania. ¿Qué hicieron entonces? Imponen sanciones sin precedentes a Rusia, rompen la dependencia energética sin una alternativa clara y disparan los precios de la energía, de los alimentos, del transporte, de todo. Y cuando la inflación explota, no asumen errores y dicen que la culpa es de Putin. Pero ¿quién decidió cortar el suministro de gas sin plan de contingencia? ¿Quién priorizó una agenda ideológica sobre la realidad energética? Esto respecto a la energía verde, al ecologismo. ¿Y quién financió paquetes de estímulo insostenibles mientras empujaba a las familias al sobreendeudamiento? Y lo más grave, ¿quién se está beneficiando de todo esto? Hay alguien que va a salir bien parado. Y lo veremos, tranquilos, lo veremos. Porque mientras tú pagas más por la luz, por la comida y por tu alquiler, el gasto público se dispara. Y no en educación, no en sanidad, sino en defensa. Gasto público significa deuda. Deuda que van a tener que pagar tus hijos, nietos y bisnietos. Esto es una deuda de generaciones y generaciones. Miles de millones en armamento, ejercicios militares conjuntos y reforzamiento de fronteras. Y tú, con tu kit de emergencia, por supuesto, ya estás a salvo. Ironía modo on. Preparado, pero no para una guerra, sino para que no preguntes. No preguntes, obedece.
Esto es lo que tienes que leer entre líneas. Obedece a nuestros políticos. Creo que si todo el mundo empieza a hacer acopio de kits de emergencias, van a saber que te pueden controlar bien. ¿No deberíamos estar pidiendo explicaciones en vez de seguir instrucciones? ¿No deberíamos preguntarnos cómo pasamos de tenemos demasiado ahorro a necesitamos prepararnos para sobrevivir? Es muy curioso. Bloque 4 y último bloque. El ciclo del miedo. Control y distracción. Ahora que ya lo hemos dicho todo, empieza a tener sentido, ¿verdad? Inflación generada. Conflicto externo fabricado como escudo. Llamado a prepararse para emergencias en general, sin ninguna base clara. Gasto militar descontrolado. Ciudadanos desconcertados, divididos y endeudados. ¿El resultado? Una población que vive en modo supervivencia. Y en ese estado mental no planeas a largo plazo, no cuestionas el sistema, solo obedeces. Porque el miedo es el pegamento más poderoso que tienen los sistemas débiles. Lo sabían los imperios antiguos, lo aplicaron los regímenes totalitarios del siglo XX y hoy, con herramientas digitales, propaganda 24/7 y crisis encadenadas, lo perfeccionaron. Te vuelvo a repetir, miedo al virus, miedo a Rusia, miedo al clima y miedo a no encajar. Y mientras tú te preparas para sobrevivir con velas y pilas en una mochila, ellos rediseñan el sistema desde las sombras. Más control de la información, más poder para los organismos supranacionales en detrimento de los gobiernos nacionales. Es decir, cualquier gobierno nacional es títere, a no ser que se salga del sistema, como pasó en Rumanía y como la Unión Europea cortó en seco y dijo que esas elecciones eran ilegales. Y las declaró ilegales. Cuidado. Hay que tener cuidado. Más censura en nombre de la unidad. Más represión a quien se atreve a decir esto no tiene sentido. ¿Y si lo que están haciendo no es protegernos del caos, sino prolongarlo para mantenerse en el poder? ¿Y si la verdadera emergencia no es climática ni geopolítica, sino democrática? Porque cuando normalizas el miedo, desactivas la resistencia. Y cuando desactivas la resistencia, ya no necesitas dictaduras. Basta con una buena narrativa. ¿Es el kit de emergencia una simple precaución o es la confesión silenciosa de que el sistema ya no sabe cómo gobernar sin miedo? Tal vez no quieren protegerte, tal vez solo quieren mantenerte ocupado, entre facturas, amenazas invisibles y una falsa sensación de control, que ellos mismos dicen que tienen. ¿Qué pasaría si millones de ciudadanos dejaran de tener miedo y empezaran a hacerse preguntas incómodas? ¿Y si dejáramos de mirar solo al enemigo que nos señalan y empezáramos a observar quién nos lo señala? Tú decides qué pensar, pero cuestionar ya no es una opción, es una necesidad. Si este contenido te hizo pensar, dale like al vídeo, suscríbete a GeoActualidad y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo reflexivo de este tipo. Aquí no repetimos titulares, los diseccionamos, los enfrentamos y nos preguntamos cosas. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, no estamos locos, estamos despiertos.